interrupción, mucha falta de, de caminar, de subir en la presencia del Señor. Entonces vamos a dar un mini repaso de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando lo que son las sanidades espirituales. Es el título que le hemos puesto a esta enseñanza. Gracias, en la cual Jesús. Dios nos quiere llevar a través de lo literal. ¡Aleluya! Que entendamos la parte ¡Gloria a espiritual, Dios! para ¡Santo! poder Él ejercer sobre nosotros el poder que Él tiene para libertarnos en cada una de las áreas de las cuales debemos de reconocer, debemos de venir delante de Él reconociendo que carecemos, que tenemos Amén, esta amén, amén, parte amén, amén. espiritual. A lo mejor literalmente no estamos ciegos o mudos o podemos sordos, sí, oír perfectamente bien, o mancos o estamos bien literalmente, sí. Pero dentro de lo espiritual Dios nos habla y nos menciona que estamos literalmente ciegos, mancos, cojos, faltos de vista, faltos de oído. Amén. Entonces todo esto es importante entenderlo y entender que lo espiritual es tipo y figura de lo terrenal o de lo literal. Voy a leer de nuevo estas escrituras que leímos desde el primer estudio. Voy a leer y voy a avanzar rápido en esto que tenemos para seguir desglosando este estudio, que probablemente hoy empecemos en la parte nueva de... ya Dios nos llevó a través de la ceguera espiritual, que en las escrituras se refleja mucho cómo y de qué manera Dios sanó a cada uno de aquellos que estaban ciegos, para darnos a entender y para que nosotros reconozcamos que de una o de otra manera nuestra ceguera ahí está, pero que tenemos que aprender a venir a Él, buscándolo a Él, de las diferentes formas que Dios establece en las escrituras, a lo mejor sin entendimiento, a través de la obediencia, que nos haga ver, mirar como Él quiere que veamos, no ver o fijarnos en lo literal, en las cosas naturales y enfocarnos nada más en ello, sino que buscando la raíz de la parte espiritual que Dios está tratando de enseñarnos. Amén. Le voy a leer Romanos 1, 19 y 20 y luego voy a brincarme a la otra escritura. Esto ya lo hemos leído, pero quiero irme rápido para que se vaya más o menos entendiendo lo que Dios quiere hablarnos a través de las escrituras. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. Pues habiendo conocido a Dios, esto está en Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese que aquí habla de que conocieron a Dios. Este estudio que está aquí en Romanos es grandísimo porque cambian su naturaleza, su forma de hacer las cosas, rebelándose en contra de Dios, muy parecido a lo que sucedió en el libro de Génesis cuando hicieron la Torre de Babel. Cuando hicieron la Torre de Babel era pura rebeldía lo que había en cada uno de ellos, detrás de su líder que los dirigió a esta parte, a construir una torre. Sí, hermano Manuel, dígame. ¿Por qué el hacer la Torre de Babel fue rebeldía? Porque querían llegar hasta el nivel de Dios y atacarlo. Dice la... ¿Cuál fue la orden? La reverenda Hicks, hermano, habla de que estaban... entre más alta hacían la torre, no que fueran a llegar a la presencia de Dios, sino que estaban haciendo un simulacro de que entre más alto llegaran, más fácil podían atacar la parte divina de Dios, y aventaban con sus bocas flechas de rebeldía. Estaban renegando en contra de Dios por todas las cosas que se habían tenido. Voy para allá, hermano. Por todas las cosas que se habían obtenido, que estaban dentro del huerto, pero que les fueron quitadas a causa del pecado. Entonces esta rebeldía fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces Dios nos muestra cómo, al estar haciendo la Torre de Babel, Nimrod era su líder, llevó a cada uno de ellos a empezar a blasfemar en contra de Dios, a blasfemar en contra de la palabra, a blasfemar en contra de lo que Dios representaba. Adelante, hermano. Mi pregunta es esa, porque se supone que al entendimiento común
o en el análisis de la palabra, Dios todavía no sacaba al pueblo de Israel y no daba sus leyes. Por supuesto, pero aquí dentro de ¿Cuál fue la orden de Dios o dónde están las órdenes que desobedecieron que nos indican ese cruce? No es que se hubieran sido directas. La palabra de Dios menciona que todo ser humano trae ciertas partes divinas dentro de nosotros. Entonces, la desobediencia es la parte contraria a la obediencia. Cuando salen o cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto es porque pecaron a causa de la desobediencia, haciendo caso al enemigo. Al hacer caso al enemigo, entonces todo esto se invirtió. Todo lo que teníamos de bueno para servir, para adorar, para honrar, para glorificar a Dios, se pervirtió y se convirtió. La palabra de Dios menciona que la torre que teníamos dentro de nosotros fue invertida literalmente. Entonces, lo que teníamos que amar, empezamos a odiar. Lo que teníamos que obedecer, empezamos a desobedecer. Todos y cada una de esas cosas que Dios ordenaba que tuviéramos para amar, bendecir, honrar, glorificar el santo y divino nombre de Dios, se invirtió, se puso literalmente al revés. Lo que era amor se convirtió en odio. Lo que era obediencia se convirtió en rebeldía. Lo que era, literalmente el enemigo transformó la naturaleza humana a través del pecado. Usted me dice, ¿dónde estaban los mandamientos? Estaban dentro de nosotros. Amén. Se obedecían porque estaban dentro de nosotros. Y en el huerto del Edén fueron enseñados por el verbo. Entonces, en el huerto del Edén fueron enseñados literalmente, y Adán y Eva enseñaron medianamente a través del pecado a sus generaciones. Pero ya el pecado estaba dentro de nosotros, y Dios mostrándonos la forma de cómo entró el pecado y cómo trabajó a corto tiempo, en corto plazo. Entonces imagínense el plazo que hemos tenido nosotros para ir pervirtiéndonos cada vez más a través de nuestras propias generaciones. La rebeldía ha ido en aumento a tal grado que ya Dios está a punto de aparecer, o Jesucristo está a punto de aparecer en las nubes. ¿Para qué? Para arrebatar su iglesia, aquellos que hemos sido fiel, aquellos que medianamente hemos entendido lo que es salvación, lo que es crecimiento, lo que es la obediencia. En base a eso, Dios va a venir a rescatar a su iglesia, va a venir a levantar a su iglesia, aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos aceptado que Él sea nuestra autoridad. Entonces, esta rebeldía que habla en Romanos, si usted se fija, esta misma rebeldía, si sigue estudiando o si sigue leyendo un poquito más y Dios le da el entendimiento, más adelante habla de que varones con varones y mujeres con mujeres pervirtieron su naturaleza humana. Entonces, pero esta es influencia de los espíritus que empiezan a gobernar a los seres humanos por falta de conocimiento y por falta de salvación y por falta de buscar de Dios. Entonces, esto mismo sucedió con Nimrod y todos los que él asesoró para ser rebeldes en contra de Dios. Ellos querían regresar a la parte donde estaban Adán y Eva, que les fue quitado. Entonces ellos sentían que fue un robo de parte de Dios y se rebelaron en contra de Dios. Entonces, todo esto es mucho más profundo de lo que estamos hablando, pero estamos viendo cómo se quedaron ciegos los padres, y luego después los padres, a través de la descendencia que tuvieron, pues ya tenían hijos ciegos espirituales. Amén. Ya la gloria de Dios ya se había ido de ahí, de cada uno de ellos. Entonces, ellos, si usted se fija, es un sentimiento muy natural en todos nosotros los seres humanos. Pensamos que todos nos lo merecemos. Amén. Pensamos que por qué Dios es tan malo, por qué Dios es esto, por qué Dios es lo otro, sin analizar la causa de ese por qué está sucediendo, por qué me pasa a mí, o por qué tengo esto que me está sucediendo. Son cosas que hemos ido heredando poco a poco y que hemos ido obteniendo y agrandando nosotros mismos a causa de nuestro propio pecado, nuestra propia transgresión, nuestra propia rebeldía. Por eso este estudio quiere mostrarnos que si detectamos y reconocemos nuestra ceguera espiritual, Dios es fiel y es verdadero si empezamos a buscarlo como tenemos que buscarlo, si empezamos a hacer entregas como tenemos que hacer entregas, si empezamos a hacer renuncias como tenemos que hacer renuncias, porque Él nos llama a que crezcamos en salvación. O sea, no es nada más salvación por encimita, es salvación más profunda, más allá,
porque está hablando de una salvación a nivel espiritual en crecimiento. Tengo que ir siendo salvo, tengo que ir haciendo renuncias, tengo que ir haciendo entregas. Lo hablábamos en el carro, tengo que ir muriendo día a día al pecado. Tengo que ir muriendo día a día a la rebelión. Tengo que ir muriendo día a día a la carne. Tengo a la que ir autoridad muriendo, del enemigo. Sí, literalmente quitándole la autoridad al enemigo y pasándole y entregándole esa autoridad a Jesucristo. Es algo de lo que muchos todavía no alcanzamos a entender y le seguimos dando esa autoridad al enemigo. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando hacemos lo que nosotros pensamos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros decimos, esa autoridad que debemos de haberle entregado a Jesucristo todavía no está tomando o siendo ejercida por Él. ¿Por qué? Porque probablemente queremos que Él sea nuestra autoridad, pero le quitamos. Es como cuando le doy un regalo y luego se lo quito. Vengo y le traigo un obsequio y luego le digo, no, siempre no te lo mereces. Déjame. O como cuando invito a pasar a alguien a mi casa y le digo, pero no puedes pasar de ahí, de ese pedacito. Este ejemplo no te muevas. Lo veo yo muy claro, esto del regalo y luego quitárselo. Lo veo muy claro porque mi esposa tiene unos hijos muy hermosos, pero uno de ellos en tiempo de Navidad compraba regalos a sus hijos, pero él era el que los usaba. Les compraba carritos de control remoto. Y él le decía, permíteme, déjame, te lo voy a armar, y empezaba él a jugar con los carros. Y el pobre niño ahí se quedaba viéndolo hasta que el papá se cansaba del juguete y entonces sí se lo entregaba al hijo. Es algo muy parecido, mijo. O sea, sí te lo doy, pero préstame, mira, yo te voy a decir cómo trabaja. ¿Sí? Entonces, esa parte son decisiones que nosotros deberíamos de tomar. Literalmente, cuando le entregamos cierta autoridad sobre ciertas cosas a Jesucristo, no podemos retraernos o deshacernos de esa entrega que hicimos y decirle, ¿sabes qué? Siempre no, es que estás haciéndolo mal. O tú lo vas a hacer mal, mira, mejor lo hago yo. Lo mismo sucede cuando ponemos nuestra autoridad y le decimos, Señor, obra con nuestros hijos. Haz lo que tengas que hacer para que se salven. Haz lo que debas de hacer como sea, pero tráelos. Y resulta que el Señor entra, me toma la palabra, entra y empieza a trabajar con mis hijos de una manera que a mí no me gusta. Entonces me meto entre Dios y mis hijos. Y le quito la autoridad a mis hijos, a Dios, para que obre con mis hijos. Adelante, hermano. Pero eso lo hacemos como seres humanos. Literalmente. Y no lo tenemos que hacer. No deberíamos de hacerlo porque todavía hay, yo le llamo... O sea, le doy las llaves, pero luego se las quito. Sí, sí. Le doy las llaves y después le digo, ¿sabes qué? No puedes entrar. Le cambio la cerradura. Entonces todo eso es importante analizarlo. Porque yo he sido muy criticado por la forma en que enseño, en que aprendo y en que procuro que hagamos las cosas. Siempre he tratado de poner el ejemplo, no muchas veces he podido, pero siempre trato de que lo que se predica, pues ponerlo en práctica y a través del testimonio, pues que se vea que es real y que Dios trabaja y que lo hace, y que al ponernos una verdad y lo practicamos, Dios tiene que obrar a través de esa verdad. Vamos a continuar en esto, mis hijos, porque este estudio lo hemos hecho muy largo en base a lo que Dios ha querido. Colosenses 1 del 15, 16, 17 y 18 dice, aquí está hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos hablando de que lo invisible es tipo y figura de lo visible. Antes de que Jesucristo viniera a la tierra, Él ya existía. Amén. Ya estaba en los lomos del Padre y de ahí vino a cumplir el propósito de la salvación del mundo. Amén. A cumplir el propósito de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a salvarnos. ¿A todos? No. No se van a salvar. Todo aquel que en Él crea. Gracias. Al que cree, al que le recibe, al que le acepta. Porque sí envió para todos, pero no todos vamos a querer. Es una decisión propia. Por eso es importante que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios dice, que prediquemos, que enseñemos, que
invitemos a la salvación, que invitemos a la gente a recibir a Jesucristo, pero no podemos forzar a nadie. Amén. Porque el libre albedrío tiene que ser ejercido por las personas para que no acusen a Dios de autoritario. Amén. Amén. Vamos a continuar. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora ya vamos a meternos al estudio que estamos llevando a cabo, donde en Levítico 21 del 16 al 24 habla de esas carencias que nosotros tenemos. Pero me voy a detener, si quiere leerla en su casa o si quiere apuntarlo para que lo agarre de tarea, me voy a detener en el paso que sigue. Estamos hablando de los ciegos y hay uno que es el paso que sigue, que aquí nos lo va a mostrar para empezar a desglosar, a deshebrar este estudio. Primero terminar la parte de los ciegos y después empezar a desglosar lo que continuamos. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga defectos se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, ya vimos los ciegos y hemos estado viendo los ciegos. O cojo, ahí me voy a detener porque me voy a brincar a lo que respecta para continuar este estudio. Amén. Ya hemos visto, aleluya, los que son ciegos. Aleluya, gracias Jesús. Gloria a Dios, bendito. Ahora vamos a continuar aquí. Hay muchas maneras de las cuales Dios quiere sanarnos de la vista espiritual. Vimos que viniendo y buscando la mano de Jesús, la mano derecha que es donde está la luz, yo soy la luz del mundo. Si buscamos y encontramos la mano de Jesús, Él puede sanarnos, darnos una porción de su luz y quitarnos parte de esa ceguera que todavía tenemos. Ahora, hay otra parte, el número 2 dice, podemos ser sanados si venimos a los pies de Jesús. Amén. Entonces, es otra de las partes que vimos dentro de las Escrituras, cómo sanó a los ciegos. Algunos ciegos los sanaba tocándolos, a otros ciegos los sanaba cuando venían a sus pies, y a otros ciegos los sanaba cuando se congregaban, cuando venían a la congregación, y a través de el reunirse, del estar unidos todos juntos, como dice la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la congregación también hay sanidad espiritual. Amén. También hay abertura de ojos, amén, o amén, apertura amén. de ojos, como quiera llamarle, o como sea que le llamen en donde usted está. Entonces es buscando la mano de Jesús. Amén. A los pies de Jesús. Amén. Congregándonos. Y la Amén. otra parte es la obediencia. Amén. La obediencia puede traernos sanidad espiritual. Amén, amén, amén. Entonces son 4 puntos de la estatura en la que Jesús habla cómo sanarse viniendo a Jesús. Amén. Cómo reconociendo que somos ciegos podemos venir a los pies, buscar la mano, congregándonos, o en obediencia Él puede traer la sanidad de ciertas porciones de nuestra parte espiritual ciega, o de esa parte de nuestros ojos que está literalmente ciega, que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a discernir, que no alcanzamos a entender, pero que si Dios quiere y usted lo busca como debe de ser, y usted dentro de la obediencia, buscando los pies, buscando la mano, buscando la congregación, o buscando a través de la obediencia, Dios empieza
porque Él no puede negar su palabra. Amén, 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 amén. Él no puede negar Gracias, sus principios Jesús. bíblicos. Él no puede negar que Él es Dios y que si estableció estos principios, Él puede sanarnos a través de cada uno de estos principios que Él ha puesto Amén. en las Escrituras. Ahora, vamos a continuar. Dice, nuestra ceguera puede ser sanada al instante, puede ser sanada por fe instantánea o progresiva. Amén. Al instante puede ser en el momento que Dios toca, pero puede ser progresiva también después de un toque, porque te puede dar una sanidad Una orden. algo hacer. momentánea para continuar Trabajando. o sea, trabajando en nosotros mismos. Y yo creo que esa es la parte que más sucede en los que nos enfocamos en buscar de Dios, en estudiar la palabra, en orar. Él va haciendo una sanidad progresiva de nuestra vista o de nuestros ojos. Entonces yo creo que esa es la parte que más podemos ver a nivel congregacional, cómo se nos va abriendo nuestro entendimiento, cómo van siendo abiertos nuestros ojos espirituales y vamos viendo las Escrituras desde diferente punto de vista, y como usted la ve muy seguido, con las balanzas, lo uno y lo otro en cada uno de los temas que Dios va abriéndonos. Entonces Dios va poniendo conforme al entendimiento de cada uno de nosotros, conforme a la capacidad, esa palabra que necesitamos para ir entendiendo un poquito más lo que Dios quiere. Amén. Dice la hermana Hicks, ahora veamos los ejemplos bíblicos de aquellos que estamos cojos y cómo Jesús los sanó. Así también nosotros podemos apropiarnos del principio y ponerlo por obra para también ser sanados de nuestra forma de cojear o de caminar chueco. La gran mayoría de nosotros, hermanos, estamos literalmente con esta parte espiritual. Caminamos con un pie dentro y con el otro pie fuera. Estamos cojeando. ¿Por qué? Porque ni estamos en el mundo, ni estamos en la iglesia. Amén. Y por lo general obedecemos más la parte del mundo, porque gobierna más nuestra carne. Porque no sabemos que tenemos a Cristo. Amén. Porque no sé que tengo que darle la autoridad. Gobierna más nuestros pensamientos. Amén. Porque no he podido discernir entre lo bueno y lo malo. Manipula mucho nuestra voluntad. En lo que Dios me pide, el trabajo que Dios está haciendo tampoco lo entiendo. Lo que Dios está transformando, que está queriéndome poner un corazón de nuevo. Amén. Todo esto es caminar cojo. Algunas personas le llaman rengo o caminar chueco, por cualquiera de los dos lados de las piernas. Dice, ahora vemos los ejemplos bíblicos veamos los ejemplos bíblicos de aquellos que estamos cojos y cómo Jesús los sanó. Así también nosotros poder apropiarnos del principio y ponerlo por obra para también ser sanados de nuestra cojera. Dice, ¿a dónde aparte de la palabra de Dios podemos ir? Amado, espero que tengas la misma visión que yo. No puedo evitar ver porque Dios me lo muestra. Todo lo que necesitamos está en la cruz de Jesús. ¿Crees eso? Dios dijo que le había dado a Jesús los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Todos estos tesoros están en Él. Amén. Ahora, como se muestra en el siguiente diagrama, veremos que Dios estableció en su palabra la receta para los cojos, tal como lo hizo para los ciegos. Todo esto lo encontramos en la cruz de Jesús. Amén. Y vemos una estatura completa de cómo Jesús sanó a algunos de los que estaban enfermos de este defecto. Dice en el número 1, sanando a los pies de Jesús. Fíjese bien que se repite casi la misma receta de lo que acabamos de ver con los ciegos. En el número 2 es sanando en el nombre de Jesús. En el número 3 es sanados al recibir la palabra. En el número 4, sanados al hacer caminos rectos para nuestros pies. La honradez, la honestidad es el número 4.
Dice la hermana Hicks, en la palabra de Dios en Mateo 15, 30 y 31, vamos a leerlo, si gusta vaya a su Biblia, pero aquí lo tengo yo. Dice, y vino a él gran multitud trayendo consigo, ¿qué fue lo primero? Cojos. Amén. Y luego ya toma en segundo lugar los ciegos. Amén. ¿Sí? Porque Dios está tratando de poner énfasis en lo que Él hacía a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces aquí habla de los cojos. La mayoría de las veces los va a relacionar a una gran parte de los que teníamos este defecto, de los que tenemos este defecto. ¿Para qué? Para poner atención cada uno de nosotros. Aquí habla de los cojos, mudos, mancos y muchos otros. Y los arrojaron a los pies De Jesús. de Jesús. Y los sanó, de tal manera que la multitud se maravillaba al ver los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Adelante, hermano. Perdón que meta mi cuchara. ¿Manco no es lo mismo que cojo? No, manco es el de la mano. ¿O de la mano? Manco es el de la Gracias. mano. Que le falta la parte de la Yo mano. pensé que está manco. No, cojo es para la pierna, manco es para la mano. Gracias. Amén. Vamos a continuar. Dice, para recibir sanidad primero debemos humillarnos y caer. Recibiremos sanidad a los pies de Jesús. ¿Se fija que es la misma receta? Debemos ir y ser abatidos. Fíjese, si en lugar de venir y decir, Señor, y te pido, y te pido, y te pido por fulanito, manganito, saltanito, tengo que encargarme primero de mí, de mi ceguera, de mi cojera, de mi forma de caminar. Aquí es donde se establece nuevamente el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque tengo que reconocerme falto yo, pecador yo, desobediente yo, ciego yo, cojo yo, manco yo. Cada uno de los defectos tengo que reconocerme yo primero. Amén. Y después pedir por el que el Señor me ponga a pedir. Pero primero tengo que ser sano yo. Amén. ¿Cómo puedo yo guiar a alguien estando yo ciego? ¿Cómo puedo guiar a alguien si estoy manco? Sí lo puede guiar, pero... Sí, lo voy a guiar mal. Lo voy a llevar mal. Se lo va a llevar tope tras tope. ¿Sí? Tropiezo tras tropiezo. Entonces, eso deberíamos entenderlo primero, mis hijos, que nos encarguemos de nosotros. Que seamos nosotros los primeros en venir y arrodillarle al Señor y decirle, Señor, arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, estoy ciego, estoy manco, estoy cojo, estoy enfermo. Sáname primero a mí. Fíjese, aquí me viene a la mente la alabanza que nos dio el Señor de, no te pido que cambies a mi esposa, ni que cambies a mi hermano, ni que cambies a este mundo. Cámbiame a mí. A mí primeramente, para poder ayudar a los demás. Cámbiame. Esa es la parte que necesito Cámbiame. yo. Ser cambiado primeramente yo. Para dejar de ver como veía antes a través de la bigotota que tenía. Para dejar de poner en prioridad las cosas materiales. Para dejar de poner esas prioridades y buscar primero el reino de Dios. Y entregarme y decirle, Señor, pues si estoy todo defectuoso, ¿cómo puedo yo estar ayudando a otra gente? ¿Cómo puedo ayudarle a un leproso si yo estoy igual? Tira, tómate esto. Y yo no me sé. ¿Sí? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Entonces, mi ignorancia es tal que no he aprendido a venir correctamente delante de Dios. Amén. Que no he entendido que Dios quiere que yo sea sano primero. Limpiarme a mí. Libertarme a mí. Hacer el trabajo primero conmigo para que las obras de Dios se vean en mí, así como con el ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No, este ni los padres pecaron. Es para que las obras de Dios sean manifestadas. Pero ¿cómo? ¿Cómo quiero que se manifiesten las obras de Dios
en alguien más, enseñarlo, si no he aprendido a venir correctamente delante de Dios y ser sano yo primero? ¿Cómo? Estoy ciego, estoy sordo, estoy mudo, porque a pesar de que le hablo al Señor, pues estoy hablando de una mala forma, de una mala manera. No estoy hablando lo correcto. Por eso ahora la palabra de Dios que pedimos y no sabemos pedir. Pedís y no recibís, porque pedís, no sabes pedir, pedís mal. Pues sí. Entonces por eso no hay milagros, por eso no hay maravillas, por eso no se manifiesta Dios en nosotros, porque no hemos aprendido a hacerlo. Y luego mucha gente se desilusiona, hermano. Y luego mucha gente se desespera. Y luego mucha gente, aunque Dios por su misericordia, como diciendo, ay, pobrecito, mira, este está tontito, no sabe ni pedir, no sabe ni que está ciego, ni que está cojo, bueno, le voy a hacer algo para que el perdido se mantenga, para que, pues, se ayude. Pero no estoy haciendo lo correcto. Es la misericordia de Dios la que nos mantiene en sí, caminando. La misericordia es la que nos mantiene tratando de seguirlo a pesar de que estamos ciegos. Gracias a Él, que Él les pone o extiende su mano para podernos guiar. Pero no queremos abrir los ojos, como lo vimos en el estudio anterior. Muchos de los que están ciegos todavía quieren permanecer ciegos, porque eso les ayuda, porque de eso viven. No quiero hacer nada. Así. Entonces, no me abran los ojos, porque si no voy a tener que hacer algo. Sí. Ay, Jesús. Entonces por lo pronto sigo tirando palos de ciego, dicen por ahí. A ver a quién le pego. Está como la piñata, amigo. En vez de hablar con claridad hacia el blanco, en vez de tener la certeza de lo que se tiene que hacer, estoy como la piñata, a ver si le pego. Y así. Tengo los ojos vendados. Le estoy tirando a ver si le atino. Ya nos quitó la venda, pero quiero seguir siendo ciego. Tirando como si no fue. No entiendo que ya me la quitó. Entonces, ya te sané, pero pues. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? No quiero saber. Es lo mismo, ¿no? Estamos actuando como tal. Sí. O sea, actuando como si trajera la venda. Sí. Porque hay un velo espiritual que no nos ha sido quitado, literal. Ya nos salvó. Ya nos enseñó muchas cosas cuando nos salvó. La puerta se abrió y se volvió a cerrar para que buscáramos eso que nos mostró en el principio. Esa salvación, esos frutos, esa experiencia de vivir en la presencia de Dios. Eso fue una demostración de lo que podemos conseguir si nos esforzamos. Amén. Si obedecemos. Amén. Si hacemos lo correcto delante de Dios. ¿Me estoy dando a entender? O sea, necesitamos ir entendiendo un poquito más estos principios. Y cuando yo me arrodille, o cuando esté orando, porque muchas veces no tengo la oportunidad de arrodillarme. Hay veces que voy orando en el carro, y entonces vengo sentado. Pero sí tengo que entender que tengo que encargarme de mí. Es Dios y yo y Dios. Venir delante de Él. Encárgate de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. O el ciego gritó, ten misericordia de los otros ciegos y luego ya vienes conmigo. Es misericordia para uno. Sanidad para uno. Aunque se vea egoísta. Para eso sí hay que ser egoísta, para compartir después las riquezas. Es que el enemigo, mijo, pone estos pensamientos. Uy, qué egoísta, mira, nomás estás pidiendo por ti. Bueno, en el cuarto de oración para eso es. A la hora de estar orando, tengo que empezar primero conmigo. ¿Qué no dice Dios? Pídeme. Tengo que limpiarme yo. ¿Qué no dice Dios? Estemos a cuenta y pídeme. Todo eso tengo que esforzarme para entenderlo.
Amén. Señor, enseña. El pedir perdón es importante, pero es más importante perdonarme a mí mismo. Amén. Necesito trabajar conmigo. Ahí está la venda que decimos. Tratar conmigo. Sí. O sea, pido perdón, Dios me perdona, pero no, yo no me perdono. Ahí le va otro detalle. Sí puedo amar a los demás, pero a mí mismo no. Sí. No me preocupo por mí. No me preocupo por este templo que Dios... Quiero ayudar a los demás, pero no me ayudo a mí mismo. Porque hay algo, hermano, que está cambiado. Está volteado. Está volteado. Porque Está volteado. La escritura dice que primero me ame a Dios y después a mi prójimo como a mí mismo. Aunque mencione primero al prójimo, me pone primero a mí. Porque si yo no me amo, no puedo amar a Dios. Por supuesto. Si entiendo estas partes, que las recitamos, las decimos, pero no las entendemos. Amén. Pero no las practicamos. Amén. Porque no nos han sido abiertos los ojos para entender esto tan poderoso. Todavía veo entre sombras Borroso, como árboles, como que sí, como que no, sí. con cierta nubladez, Neblina espiritual. no veo claro, Camino porque con ciertas tinieblas. medio alcanzo a ver, pero no me han sido retiradas literalmente las tinieblas. ¡Jesús! Entonces, esta parte, Ra. cuando yo me arrodillo, cuando yo vengo orando, Sí. o sea, necesito, Sí. y no, sáname Señor, en una forma de exigir, sino humillándome, reconociendo mi ceguera. Señor, realmente sí, ya me di cuenta que sí. Señor, realmente ya me di cuenta que el único que puede sanarme eres tú. Que tiene el poder, la autoridad. Traigo mi enfermedad, traigo mi ceguera, traigo lo que soy, literalmente y espiritualmente, a tus pies. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Aquí estoy. Trabaja primero conmigo. Sáname, libértame, haz lo que tenga. Primero yo, para poder empezar a orar por los demás. ¿Cómo puedo estar orando por el mundo entero si no he aprendido a orar por mí? No he aprendido a pedir por mí. No he aprendido a ser libre yo. No he aprendido a quitarme la ceguera o a pedir ser sano de la ceguera. Sí, hermano. Le quiero decir al que está enseguida en la cárcel cómo salir, y yo también estoy adentro. Sí. Vamos a fugarnos. Vamos a fugarnos. Tú te fugas, tú fúgate. Sí. Y yo te digo cómo. Sí, vamos rompiendo las cadenas. Y está una Sí, adentro. dicen, sí, vamos a romperlas. Pero ¿cómo? Bueno, tú rompes las tuyas y yo rompo las mías. Vámonos. Pero es algo cómico, tal vez, hermano. Pero es algo literal que nosotros padecemos. Es un padecimiento que tenemos todos los seres humanos. Que si llegamos a entender cuando menos una parte de los principios que Dios nos enseña y empezamos a practicarlos, cuando venimos en oración, hermano Manuel, cuando venimos trasladándonos, o cuando vamos de aquí para allá, o cuando estamos en el trabajo, o cuando estemos donde quiera que estemos, si empezamos a orar, tenemos que hacerlo por nosotros, porque nosotros estamos contaminados, hermano. Amén. A pesar de que conocemos el secreto de la sangre, a pesar de que conocemos el secreto del nombre, Pero pues si ya me santificó Dios desde el principio. a pesar de hablar en lenguas y tener su Espíritu Santo, Pero me pone el fuego y más. a pesar de, no hemos entendido los principios cómo. Y repito, Dios en su misericordia sigue haciendo milagros en nosotros. Pero son milagros de misericordia. No porque entendamos el principio y lo pongamos en práctica. Es como las Sí, no. gotas para Porque Dios sigue gota día a día. esperando, sí, que Una entiendas gota. algún principio para que lo practiques
y ser de más bendición para mí y luego después ser bendición para los demás. Amén. Amén. Dios nos ordena que oremos, sí, pero muchas de las veces es ignorancia por la que nosotros estamos orando. O tenemos las prioridades volteadas. Sí, sí. Entonces al estar haciendo esto, mis hijos, o sea, a mí me llueve, me llueven muchas cosas. Digo, bueno, ¿cómo esto? ¿Cómo que? Bueno, pues empieza por ti. Haz a un lado todo lo que está a tu alrededor y empieza por ti mismo. Amén. Empieza viniendo al libertador. Tú, no traigas a nadie más. Amén. A nadie más, ven tú. Ven tú. Mira, Julano es buen doctor, ve con él. ¿Y tú ya fuiste? No, pero me dijeron. Me dijeron, no me consta y yo no he ido. Pero tú ve. Es que cada vez que platicamos y exponemos el tema, estamos mirando que el tema se expande, se abre, multiplica. Sí, se abre y hay nuevas porciones para seguir entendiendo un poquito más el tema. Se parte, se da. Hay nuevas porciones para seguir escarbando un poquito más en el tema, pero para entenderlo y practicarlo, mis hijos. Amén. No para nada más ser sabiondos en la cuestión de la palabra, no para decir conozco mucho y sé mucho y a mí nadie me puede enseñar. No, es al contrario. Amén. Al contrario, deberíamos de ser humildes y decir, Señor, gracias por lo que me enseñas, pero gracias, Jesús. Es tanto lo que me das que necesito practicarlo. Amén. Es la práctica lo que a mí me falta del reconocerme delante de ti y de que tengo que orar primeramente por mí. Porque si tu palabra dice que tengo que buscar primeramente el reino de Dios, tengo que hacerlo primero yo. Amén. ¿Cómo puedo enseñar el reino de Dios si ni siquiera lo conozco? Ni siquiera sé de qué se trata. Amén. No sé ni qué es. ¿Se come? ¿Se bebe? ¿Cómo le hago? Entonces tengo que reconocer mi ignorancia. Amén. Y yo sí necesito reconocer toda esta ignorancia que todavía me cargo. Quien diga que no, que venga y pase a arrepentirse, dije la hermana. En un nivel muy alto, que no porque leamos la palabra de Dios quiere decir que sabemos mucho, que no porque entendamos un principio quiere decir que ya los entendemos todos. Amén. Que siempre debemos de estar dispuestos a seguir aprendiendo. Amén. El día de hoy es el día de aprendizaje, el día de hoy es el día de decir, Señor, yo quiero entender este principio para sumergirme, para arrodillarme, gracias, Jesús, para buscar la sanidad que yo necesito tener dentro de mí. Amén. Porque necesito reconocer que me es más valioso lo espiritual que lo terrenal. Amén. Eso es lo que yo necesito reconocer, entender y saber. Gloria a Dios. Que debe ser más valioso lo espiritual que lo terrenal. Amén. Que lo que está, literalmente, Dios me lo ha provisto. De carro, de casa, de alimento, de negocios, de trabajo, de no sé, televisión, lo que tengas literalmente, Dios te lo ha provisto. Amén. Porque Dios quiere ser un buen padre para nosotros, pero no enfocarnos en las cosas materiales. Vamos Amén. A continuar. Y vino a él gran multitud trayendo consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los arrojaron a los pies de Jesús y los sanó. De tal manera que la multitud se maravillaba al ver a los mudos hablar, Amén. A los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Para recibir sanidad, primero debemos humillarnos Amén. Y caer. Recibiremos sanidad a los pies de Jesús. Debemos ir y ser abatidos. Arrójate a los pies de Jesús junto con tu fe. Amén. No traigo nada, Señor. Aquí vengo con... Es que ahí hay algo que está hablando que decimos tengo fe, pero es una fe ignorante.
otra porción más sí, es otra porción más que tenemos que agregar a esa fe, como aquel que le dijo, O sea, tengo fe, creo en ti, pero ¿cómo lo hago? aumenta mi fe, enséñame cómo se hace, Esa es. de qué manera poner por obra lo poquito que pueda tener de fe. Amén. Porque a lo mejor estoy siendo engañado también en esa fe que aparentemente yo suelo tener. He conocido mucha gente que dice, es que yo tengo mucha fe. Pues yo comparado con el mucha fe que acaba de declarar, pues yo no tengo nada, la verdad. Pero ni se ven los milagros ni las maravillas en esa persona que tiene mucha fe, mucho menos en mí, que no tengo nada. Entonces tengo que postrarme a los pies de Jesús para obtener fe. Ese fue, tiene que tener uno una fe que es ignorante, o sea, creo en Dios y traerla al nivel, y no una fe orgullosa. Sí, esa es la parte importante, hermano. No presumir de algo. Que no entiendo. Para empezar, no entiendo. No soy. Cuando digo mucho, ¿a qué te refieres con mucho? Porque dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es muy poquito, entonces tienes más que el grano de mostaza, pues entonces puedes lograr muchísimas cosas. Porque cuando es mucha, pues a mí se me viene, no sé, la semilla de un aguacate o la semilla de un mango, porque mi referencia es la semilla de mostaza. Entonces tengo mucha fe. Uy, pues esa ya tiene la del mango. Grande. O el aguacate que está, pues no sé, 500 veces más grande que la de mostaza. Eso para mí es mucho. A ver. Pero yo ni siquiera le llego a la de mostaza. Entonces, tenemos que aprender a hablar. Cuando dices, yo tengo mucha fe. Porque realmente en una ignorancia. Dios nos puede cachetear y decir, realmente no tienes nada. Porque si la fe es Jesucristo, hermano. ¿Cuánto de Jesucristo ¿Cuánto tienes? de Jesucristo tienes? Ups. Porque si ya te pareces a Jesucristo, ya haces las obras que Él hizo, ya actúas como Él, hablas como Él, bueno, Ya puede ser que medianamente tengas ya te sometes a la voluntad del Padre como Él. medianamente ya escuchas la voz del Padre, eres dirigido por la voz del Padre. Eso a mí me dice que ya tienes un buen nivel de fe. Pero, bastante obediencia. Entonces, ¿qué es mucha para quién? O para la persona que lo está diciendo. Porque, miren, perdón, hermano Manuel. Adelante, adelante. Si usted es que Sí, si decimos yo tengo mucha fe, ahí mismo Dios te puede dejar en un ridículo. Amén. O Satanás te puede ridiculizar. Cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo, a ver, si tienes tanta fe, ¿por qué no en este momento oras para que suceda esto o aquello? Lo que pasa es de que la palabra tiene una amplitud, es muy amplio. Por eso le digo tengo que mucha fe. Por eso es importante aprender a hablar. Cómo hablamos, qué hablamos, cómo, con quién lo hablamos, de qué manera lo hablamos. ¿Qué digo? ¿Cómo? Porque podemos ser literalmente avergonzados. Amén. Entonces, si estamos hablando de niveles de fe, pues yo creo que no deberíamos ni siquiera medir, decir mucha. Esa sería la última. Pues yo creo que ya la tengo toda. O sea, tendría que especificar a qué me refiero cuando digo tengo mucha fe. Tengo mucha confianza de que Dios existe o que Dios puede hacer un milagro, o tengo mucha confianza de que pues Dios Él tiene el control, pero... He ahí la importancia de la palabra. La palabra es muy importante. Mucho, muy importante. Entonces, no mezclemos confianza con fe. No mezclemos esperanza con fe. No mezclemos de decir Dios sabe cómo lo hace con fe. ¿Por qué? Porque yo creo que no hemos encontrado a alguien que nos rete
cuando expresamos esa palabra, yo tengo mucha fe, porque a lo mejor Dios no ha querido avergonzarnos, o no ha permitido que el enemigo nos avergüence. Gracias, Jesús. Literalmente, hermano. Y a lo mejor muchas veces no medimos la forma en que hablamos, o no, ni siquiera alcanzamos a meditar lo que dijimos. Amén. Y muchas veces a lo mejor es por demostrar algo, por decir algo, por, no sé, por decirle, ríndete a Cristo, yo tengo mucha fe que te vas a salvar. Bueno, pues, gloria a Dios por esa mucha fe, pero, o sea, la expresión yo creo que está mal usada. Santo. Está usada. Hermano, tengo más fe que usted. Amén, pues Tal vez sería más apropiado, sí, aunque suene egoísta o altivo, pero sería más apropiado. amén. Amén. Ahora, ¿Por qué? Porque muchas veces, perdón, yo sé que es el tema de usted. adelante. Muchas veces el líder no diga que tenga mucha fe, o usted declárelo. No. No tengo que decir en cuanto a qué o quién o de qué. Es que esa es la parte de tener cuidado. Igual que cuando hablamos de orar por todos y luego no oro por mí. O sea, estoy cambiando el contexto de las cosas. Amén. Y se trata de ubicarnos en el debido contexto de lo que la palabra de Dios menciona, mis hijos. Amén. No se trata de rebatir o de pelearnos por un tema, sino se trata de que Dios, cuando venimos delante de Él establezca literalmente Amén. la forma en que nosotros hablamos, porque lo primero que cambia el Señor es la forma de hablar, Amén. Amén. la forma de comportarse, Amén. la forma de conducirse, la forma de vestirse, la forma de cómo nos dirigimos a los demás. O sea, Él va cambiando, pero muchas veces a lo mejor por adornarse, por un espíritu de presunción, por no sé cómo llamarlo. Hay orgullo en un lado de la balanza y el otro lado. Uno es orgullo, pero el otro que es en la última letra del Señor, con, ¿cómo dice? Sabiduría, la última, que es entendimiento, conocimiento, Prudencia. Prudencia es totalmente lo opuesto. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Ay, ok, es muy amplio. Tengo que tener prudencia y ver hasta dónde ser específico a lo que quiero hablar para quedar entendido y no quedar con que el enemigo venga y... Yo creo que la mejor manera de demostrar nuestra fe es cuando oramos en privado y Dios contesta en público. Ahí sí me puedo regocijar y no presumirla. Darme cuenta que Dios contesta a través de mi fe en el cuarto de oración. Porque la fe yo creo que no se tiene que presumir, es demostrativa. La fe se demuestra a través de lo que Dios hace cuando nosotros en privado, Amén. sin presumir, sin ostentar una fe que no tenemos, Amén. que la gente piense o presumir que somos muy espirituales. Amén. A diferencia cuando estás en el cuarto frío, perdón, porque yo trabajo mucho con cuarto frío en el trabajo, en el cuarto de oración, perdón, Señor, en el cuarto de oración, y Dios contesta tu oración sin que le hayas dicho nada a nadie, solamente a Dios. Es que sí es el cuarto frío, la oración. Bueno, pues es En el cuarto privado. Sí, en el cuarto humilde sí, tiene razón, pero para que no se... Para que la gente no conoce esos términos. Gracias, hermano. Pero sí, yo creo que sería más interesante no presumirlo, porque muchos siervos de Dios ejercitaron su fe sin presumirla. Sí, adelante. Porque la palabra de Dios nos habla, para avanzar un poquito más, expandir todavía, es los dos cimientos. Los dos oyen la palabra, pero uno edifica, uno practica y el otro no practica. Esa es la parte, ¿sí? Entonces uno tiene precaución o cuida de practicar. Por lo general somos más rápidos con la boca que con nuestras rodillas.
Por lo general somos buenos para alardear. Esta palabra alardear es presumir. Ok, gracias. Presumir que somos... Lo que no somos. Sí, que somos lo que no somos. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, ¿qué mejor que demostrarle a Dios en oración? Pedirle a Dios en oración, trabajar con nosotros mismos en oración, y ya después que Dios, en su justa medida y en su justo tiempo, las cosas De testimonio. vengan a la luz, o sea, a la luz, Sí. que Dios tenga, Es un versículo bíblico. o para, Amén. o parir, es el verbo, pero engendrar eso que en oración sucedió y que Dios lo trajo a la luz en Amén. público. Amén. Eso es más tremendo y más importante, y ahí estamos trabajando la parte espiritual en la oración, y vienen a la luz demostrándolo. Amén. O respondiendo la parte de la oración que tuvimos en un lugar secreto. Es el crecimiento de la semilla. Amén. En lo oculto, hacia abajo, en la tierra. Si no hay crecimiento abajo primero, no hay crecimiento para arriba. No va a haber nada. Entonces esa parte tendríamos que verlo desde la parte espiritual de lo que estamos estudiando, que es más factible a través de la oración, trabajando con nosotros, obrando con nosotros, siendo libres nosotros, siendo sanos nosotros, y después siendo guiados por el Espíritu de Dios para hacer oraciones correctas. Y que Dios ejercite nuestra fe, agrande nuestra fe, ponga, ensanche nuestra fe, cuando nos muestre en lo literal la petición concedida o la petición respondida. Sí, hermano. Esa es literalmente, cuando hablamos, no se utilizaría mucha fe o una fe grande, porque cuando más fe tiene es fe humilde. Calladito, yo sé lo que Dios va a hacer. O hay que aprender a esperar después de haber orado. Entonces ahí es donde se aprende a escuchar, donde se aprende a hablar lo correcto, donde se aprende a ver en la parte espiritual lo que va a suceder en la parte literal, en el cuarto de oración. Amén. Pero fíjese, Gracias, Jesús. ahí estamos siendo sanados de lo que estamos hablando. Porque no cualquiera a Dios se le manifiesta a través de mostrarle literalmente lo que va a suceder. Amén. Yo me acuerdo mucho de la reverenda Hicks en muchas áreas. Me acuerdo una convención que fuimos que necesitaban agua en África, hermano. Y entonces ella puso la petición, dijo, vamos a orar porque en África necesitan agua y no saben dónde escarbar para sacar el agua. Así. 5 minutos, toda la iglesia. Y a los 5 minutos nos detuvo. Ya Dios contestó. Vamos a seguir. Va a haber agua en África. Y uno se quedó, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A quién le dijo? ¿A quién le contestó? ¿Cómo estuvo? La reverenda Hicks supo que ya Dios había contestado y que ya el agua ya estaba ahí. Dios se lo mostró. Por eso es importante desarrollar esa parte espiritual que necesitamos todos tener. Pagar el precio. Porque la mayoría queremos la parte pública, mejor. La parte del que me vean, la parte del que me reconozcan, La exaltación. la parte del título, la parte del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor, del evangelista, y que multitudes vengan y acudan a donde tú estás. No, eso no es la parte que Dios quiere. Dios quiere tus rodillas, Dios quiere tu oración, Dios quiere hacerte libre primero a ti. Dios quiere sanarte primero a ti y primero a mí, para después ayudes a los demás. Porque si no estás haciéndolo a la manera de Dios,
eres un ciego guiando a otros ciegos al camino que no debe ser. Sí, hermano. Hay muchos ejemplos por toda la escritura para responder y decir eso. Mateo 7:21 lo dice. Amén. Amén. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, o sea, el Padre estaba hablando, dice, les había mandado y dice, en tu nombre echamos apartados de mí hacedores de maldad. Pero si echaban fuera demonios. Sí, claro. Sanaban gente. Sanaban gente. Y libertaban, sí, y predicaban y hacían, sí, aquí y allá. ¿Qué pasó? Esa es la parte que muchos no entendemos, porque esa era la parte del don que Dios les había entregado. Sí, pero nomás aplicando esa parte también, a lo que usted está hablando. Tiene, sí, más profundidad, pero ahí nomás. Entonces el Señor nos pide que primero nos limpiemos nosotros. Y que hagamos a un lado la vanagloria. La otra parte es importante sin dejar de hacer la otra. Claro. Sí, claro, Pablo sí también lo habla. Dice, ¿de qué me sirve ganar al mundo? Amén. Que se sanen miles y yo, mi alma se pierde? Amén. Cantares también lo habla, con la viña de los demás. Cuidando las viñas ajenas y descuido la mía. Amén. Pues así de sencillo. Entonces, pero esa parte tenemos que entender que el enemigo hace que pongamos nuestra mirada en los demás. Sí. Y luego nos confunde con ciertos tipos de sentimientos. Sí. Porque, ay, pobrecito, vamos a orar por él. Ay, mire, es que tiene esto, tiene aquello, tiene... Y tú, con todos esos padecimientos que tienes, ¿qué? ¿Ya te vistes? ¿Ya te miraste? ¿Ya fuiste al espejo? ¿Ya viste los defectos que traes? Primero sánate a ti mismo. ¿O no dice Jesús eso? Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que primero trabajar con esta parte de nosotros, con esta carne, con este espíritu, con esta alma, con esta voluntad. Hacer amén, entregas. Amén, amén, hacer amén, amén, amén. ¡Jesús! Vamos a continuar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Creo que sigues hablando. La reverenda Hicks dice, ¿escuchaste la receta? A los pies de Jesús, amados, está el lugar más preciado para muchas clases de curaciones. ¿Lo está bien? Amén. Dice, encontramos que la gente lleva a los cojos a los pies de Jesús. Nuestro hermano le dijo a la hermana Katy que si se humillaba, aportaba su fe y pasaba algún tiempo a los pies de Jesús, sería sanada de su cojera. ¿Qué encuentras a los pies de Jesús? Y luego aquí dice, ¿cuáles son las 3 cosas que María, la hermana de Lázaro, amén, encontró a los pies de Jesús? ¿Lo recuerdas? ¿Qué encontró? Ella encontró instrucción a los pies de Jesús. ¿No es así? Amados, los pies de Jesús son un buen lugar para que recibas instrucción si necesitas sanidad. Amén. Predíqueme de esto, a ver. ¿Qué encontramos a los pies de Jesús? La forma en cómo Él quiere sanarnos. La forma en cómo Él quiere que vengamos para Él sanarnos, libertarnos. Y luego Él nos va a decir de qué. Y luego Él nos va a decir cómo. Y luego Él nos va a decir cuándo. Y luego Él nos va a decir, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Ora de esta manera, pídeme de esta forma. Ya te enseñé a orar por la triple naturaleza y no oras. Entonces, para que sea sanado, no nomás arrepentirse, porque sigue el siguiente nivel. Porque somos cristianos cómodos, mis hijos. Somos cristianos ignorantes. Es que esa ignorancia tiene que ir cambiando, tiene que irse quitando, tiene que ir desapareciendo, pero muchos no queremos. Y aquellos que quieren, no encuentran realmente quien les enseñe. Decía la palabra con Felipe y el eunuco, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Pero muchos no buscamos quien nos enseñe como debe ser. Amén. Y luego muchos enseñamos por encimita. Amén. Y luego muchos no escarbamos, no buscamos la raíz de lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces nos quedamos por arriba.
doctrina sencilla, enseñanza sencilla, conocimiento sencillo. No hay crecimiento. Y luego llega un momento en que nos conformamos y dejamos de crecer, y dejamos de buscar, y dejamos de recibir, y luego nos volvemos como aquellos que íbamos a la iglesia católica, que íbamos por ir, por cumplir un requisito, pero salíamos igual o peor que como llegamos. Muchos de los cristianos que vienen o que asisten a las iglesias, así pasa, hermano, porque ya se volvió algo cotidiano, algo rutinario, y no debe ser rutinario. Debemos de venir esperando que Dios nos enseñe algo nuevo siempre, aunque sean unas escrituras que ya hayamos leído, aunque sea un principio que ya Dios nos haya enseñado, pero Él siempre agrega, siempre, aunque sea lo mismo, Él va a agregar siempre puntos nuevos, principios nuevos en el mismo principio. Va a agregar raíces, va a agregar ramas, va a agregar algo más a ese mismo principio. Pero tenemos que venir dispuestos a aprender, dispuestos a recibir, dispuestos a ser enseñados, dispuestos a humillarnos, dispuestos a pagar el precio. Adelante, hermano. Venimos a Jesús, le pedimos pan, pero no espero que multiplique el pan. Jesús. Aleluya, vamos a continuar. Y si lo empieza a multiplicar, le digo que no. Aleluya. Porque se sale de lo que conozco. Amén. Amados, los pies de Jesús son un buen lugar para que recibas instrucción si necesitas sanidad. Quizás diga, hermana Hicks, simplemente no puedo recibir una sanidad. Simplemente no puedo obtener la victoria. Pasa un tiempo a los pies de Jesús y Él te instruirá sobre el asunto. O sea, no, a veces el Señor no nos sana para que estemos a sus pies y lo que hacemos, no me sanas, ya me voy. ¿Sí se entiende esto, hermano Manuel? Si de por sí batallamos para estar a los pies de Jesús y luego traemos un padecimiento y como vemos que no nos sanó, pues mejor me voy. Monta mi dependencia, o depende de mí o depende de... ¡Qué fácil! Lo quiero de comida rápida. Instantánea. Lo quiero instantáneo. Aleluya, vamos a continuar. ¿Qué es lo siguiente que encontró María a los pies de Jesús? Ahí encontró consuelo. Yo buscaba... Cuando su hermano Lázaro estaba muerto, ella corrió y cayó a los pies de Jesús. Amado, tal vez estés cojo o ciego, o tal vez algo más está mal. Si pasas un tiempo a los pies de Jesús, Él te consolará mientras te enseña. Amén. Bendito sea su santo nombre. ¿No es maravilloso? ¿Qué fue lo tercero que encontró María a los pies de Jesús? Sí sabe quién es María, ¿verdad? La hermana de Marta. La hermana de Marta y de Lázaro. Amén. ¿Qué fue lo tercero que encontró María a los pies de Jesús? ¿Recuerdas que cuando María tenía tanta prisa y estaba agobiada por los cuidados de esta vida, María simplemente se sentó a los pies de Jesús? Amén. Recuerde, ella encontró adoración ahí. Mucha gente no se cura porque no saben cómo adorar a Dios. La alabanza, hermano Manuel, y la adoración traerán nuestra sanidad. Amén. Hijos, hay poder en la alabanza. Amén. Hay victoria en la alabanza. Encontramos a María a los pies de Jesús rompiendo la caja de alabastro de ungüento y adorando y alabándolo. Oh, aleluya, y se escucha. Hay cosas que puedes encontrar a los pies de Jesús, además de tu sanidad. Aleluya, tiene otra porción para nosotros. No nada más el ser sanos. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Dios. ¿Se fija cuán bendecidos somos? Cuánto poder hay que Jesús quiere entregarnos. No poder de hacer explotar no sé qué, aquel poder que el ser humano piensa, no. El poder para sanarnos, para libertarnos. Amén, amén, amén. Para Aleluya. usarnos. Ese es el poder que quiere entregarnos. No el poder que sueñan los seres humanos pues es ficticio. Amén.
Dice, este versículo tiene que ver con el mismo principio que repetí hace un año sobre los ciegos. Los cojos fueron a Jesús en el templo y Él los sanó nuevamente. No, nuevamente debemos acudir a Jesús en la iglesia. ¿Se fija? Mismo principio repetido que con los ciegos. O en nuestro lugar de adoración, donde se nos enseña la Biblia para que podamos aprender y ver la luz. Amén. Ahí encontramos el camino, porque la palabra de Dios es el único camino. Amén. La reverenda Higgs dice, cuando las personas dejan de reunirse, amados, salen sobre el rastrojo del diablo y sufren un pie cojo. O sea, padecen, empiezan a cojear porque se salieron del camino. Están con un pie en el templo y con otro pie en el mundial. Entonces están caminando chuecos, literalmente chuecos. Porque ni obedecen a Dios, ni terminan de obedecer al diablo. Amén. Me acuerdo mucho de un testimonio de un varón, de unos pandilleros que Dios rescató. Amén. Y este varón se llevó más o menos como 100 de ellos a una iglesia y no los quisieron recibir. Salió el pastor a decirles, este no es mi ministerio y aquí no son bien recibidos. Y uno de los que se acababa de salvar de los pandilleros quería matar al pastor. Y el líder que Dios había usado para salvar a este varón le dijo, espérate, detente, nosotros ya no somos así. Ya no somos matones. Ya Dios nos rescató, nos salvó. Digo, pero si este, que es líder, que es pastor, ni le sirve a Dios, ni le sirve al diablo, está en medio. ¿Cómo que no es su ministerio? ¿Cuál es el ministerio de él entonces? ¿Va a recibir pura gente bien vestida? ¿Encorbatado? ¿Sepulcros blanqueados? ¿A qué somos llamados? Platos sucios y vasos. ¿Cuál es el sucios. llamado que Dios nos hizo? A los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los tuertos, a los quebrados, a esos. Los lastimados. A esos nos mandó. Dios quiere usarnos para sanar a través de nosotros a ellos, a los que están enfermos, a los que están ciegos, a los que no han sido libres. Pero ¿qué pasa? No, es que ese no es mi ministerio. Si no entiendo o hice de la Biblia a mi forma en vez de a la forma de Dios, ciego. Malinterpreto la palabra, hermano. Si la hago a mi forma, estoy ciego. Sí, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sanarnos. Berrinchudo de que Dios me habla cómo hacerlo en la Biblia y lo quiero hacer a mi forma. Dios quiere que pasemos tiempo a sus pies, Amén. adorándolo, aprendiendo, siendo ministrados, recibiendo la palabra de Él para corregirnos, para sanarnos, para libertarnos, para restaurarnos y hacer lo que Él tenga que hacer conmigo. Primero conmigo. Amén, 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 amén. Yo necesito ser libre, hermano. Yo necesito ser sanado. Yo necesito ser libertado. Yo, primero yo. Amén, amén, amén. Si estoy con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, Sáname. pues estoy literalmente cojo. Amén. Camino chueco. Amén, amén, amén. Vamos a continuar. Aleluya. De la cojera. Cuando las personas dejan de reunirse, amados, salen sobre el rastrojo del diablo y sufren o padecen de cojera porque tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Manténgase cerca de la casa de Dios. Dios quiso que fuera así. Si no lo hubiera hecho, amados, no habría puesto profetas, evangelistas, pastores y maestros sobre el cuerpo de Cristo para velar por por nuestras almas y para alimentarnos con su palabra. Encontramos sanidad para nuestra cojera espiritual en la casa de Dios. En el templo, aleluya, cuando nos reunimos, también tiene un versículo sobre esto. En el libro de los Hechos 3, del 1 al 7, habla cuando Pedro y Juan subían juntos y venían al templo. Amén. Y aquí me acuerdo mucho de una iglesia que se llama igual que esta puerta. Amén. Y allí
hay un cojo en la puerta. Y mire cómo Dios lo sana a través de los siervos. Quiere decir que nos puede usar a usted y a mí también, para que los cojos espirituales, y si Dios quiere sanar al cojo literal, que lo sane, bendito sea el Señor. Pero lo primero es la importancia que tenemos que poner, recalcar, que es el ciego espiritual, el cojo espiritual, el manco espiritual, el quebrado espiritual, el que está enfermo espiritual. En esos quiere que pongamos nuestra atención literalmente, porque quiere sanar la parte espiritual. Para Él es más importante lo espiritual. Amén. Leamos libro de los Hechos 3, por favor. Del 1 al 7. Yo se lo leo aquí. Sí, hermano Manuel, adelante. Perdón. Adelante, hacer un adelante. comentario. Extra, es con trabajo y queremos, no entendemos nada de lo espiritual, que Dios quiere sanarnos en lo espiritual y queremos ver algo literal. Es que esa es la parte que muchos no entendemos. Porque no vemos avance en nuestro cuerpo, o nuestra enfermedad literal, o nuestro mano, no sé. No veo en lo espiritual lo que Dios me está arreglando, me está sanando. Pero quiero ver en la parte literal, y es donde me ofendo, me molesta, me afecta no ver lo sobrenatural en este cuerpo. Siendo que lo sobrenatural está dentro de mí, vive dentro de mí, y Dios sigue haciendo lo sobrenatural, aunque yo no lo esté viendo. O sea, es la comparación ahí de esas dos partes. Sí, hermano. Que no se entiende nada de lo espiritual, pero quiero verlo en lo natural. Amén. Nuestro enfoque está Sí. desubicado. Literalmente. O sea, en Dios es más importante lo espiritual. Sigo recalcando esta parte. Para Dios es más importante porque eso es eterno. Tenemos que darnos cuenta que aunque no vea nada, Dios está sanando ceguera. Dice la alabanza, ¿no? Aunque no pueda ver, estás obrando. Amén. Está sanándome lo cojo. Sí. Me está abriendo los oídos, la sordera, Sí. la mudez, Sí. lo hidrópico, lo Sí. de las Todo cosas eso espirituales estoy que siendo Dios está aparte sanando. libertado. Amén. Saliendo demonios. Amén. Sobre todo de ceguera, de ignorancia. Demonios que quitan, retraen, demonios de división, demonios de tibieza, demonios de pereza, demonios, todo eso empieza a salir de mí cuando empiezo a conocer la palabra de Dios y cuando empiezo a pedir, sálvame, Sálvame. sáname, libértame, yo no puedo. Sáname. Me declaro literalmente, Es el poder de ignorante. tu palabra no puedo. enviada sobre mí. Vamos a leer primero. Sáname. En el libro de los Hechos 3 del 1 al 7 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se fija? Venían a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Señor, ¿quién pecó, este o? Pues es de nacimiento, mijo. Es también para que el Señor se glorifique aquí. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del Señor, templo. ¿por qué no le pusiste el pie? Vea literalmente cómo, ¿No estaba escrito en tu libro? cómo Dios utiliza siervos a través de los dones que Dios ha puesto. Y cuando sabemos, cuando entendemos que Dios puede hacerlo en lo espiritual, también lo puede hacer en lo literal. Amén. Amén. Fíjese bien. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y ya después, mis hijos, después de que fue sanado, este cojo entra brincando al templo. Amén. Pero aquí le va un secreto, un pequeño detalle para los que estamos a la puerta del templo. También estamos fuera del camino. Tenemos una cojera espiritual. ¿Por qué? Porque los que estamos a la puerta del templo ni entramos, pero sí conocemos todos los secretos del templo. Porque cuando la gente sale del templo, sale murmurando. Que si la predica estuvo buena, que si de que se trató el sermón, que si fulanito venía vestido así, que si manganito venía despeinado así, que si no se puso tal de esto, que si la corbata estaba chueca, que si el bigote no estaba cortado, que si... Y el cojo que está a la puerta conoce mucha palabra, mucho chisme, ¿sí? Y está cojo literal y espiritual. Entonces, ¿qué sanó Dios aquí? Las dos cosas. Sanó lo espiritual y pudo entrar perfectamente bien al templo. Antes no entraba, estaba en la pura puerta. Iba el chisme. Estaba cojo, literalmente. Conocía palabra, porque sabía de qué sermón se había tratado y venían platicando del sermón. Pero también conocía de los hermanitos fulanito de tal, que se visten así, que tienen esto, que tienen lo otro, que pa. Cojo espiritual y cojo literal. Cuando Dios lo sana, es libre de las dos cojeras, el espiritual y el terrenal. ¿A quién usó? A dos siervos de Dios. A dos personas que iban a orar. Así tiene que pasarnos a nosotros. Así quiere ser Dios con nosotros. Estos ya habían sido libres. Amén. Y ayudaron a que alguien fuera libre. Amén. Iba a decir algo, hermano. ¿No? Entonces, en esta parte, recalco el tema y el punto. Necesitamos ser libres para ayudar a alguien. Amén. Porque dice, no tengo oro, o no tengo plata ni oro, Pero tengo algo al dador de la vida que sí te puedo entregar, que no es mío, que le pertenece a Él, y por consecuencia te lo puedo entregar porque Él me lo entregó para repartirlo. Él partió el pan y me lo dio. Me lo entregó, y es algo por lo cual yo te puedo entregar también a ti, porque yo sé de dónde viene mi sanidad. Yo sé de dónde Él me sanó, cómo lo hizo. Entonces necesitas entrar al templo, congregarte para seguir siendo sano. Amén, amén, amén. Para que Dios no nada más te sane de la cojera espiritual y la literal. Si tienes otros defectos, reuniéndote, entrando, orando, aprendiendo a orar, no a chismear, a orar, a venir a los pies del Cordero, Dios te va a enseñar, pero nosotros ya te entregamos la primera parte. Ahora te toca a ti hacer lo que sigue, seguir entrando al templo, seguir congregándote, seguir haciendo lo que Dios ordena que hagas, aprender a obedecer, aprender a buscar el reino de Dios, aprender a venir primeramente y ser libre tú, ser sanado tú, congregarte tú, orar por ti, orar por tu libertad, orar por tu sanidad, para que Dios enseguida te empiece a usar con los demás. Esa es la manera, ese es lo correcto, esa es la forma que Dios quiere que lo hagamos. Gloria a Dios. Pero lo hacemos al revés.
Literalmente al revés. Amén. Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y fulanito, y manganito, y hermanos, ahí le encargo que oren por fe, pa. ¿Y yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me encargo de mí mismo? Las necesidades de los demás no son prioritarias para Dios. Tú eres la prioridad para Dios. Después lo otro viene. Amén. Porque Dios te va a enseñar cómo. Amén. Dios te va a decir qué. Dios te va a decir quién. ¿Por quién? Por eso Dios pone cargas. Por eso Dios te pone ministerios. Por eso Dios te pone a cargo de ciertas cosas para que establezcas prioridades. Es primero la oración. Es primero tú y Dios. Amén. Obedece a Dios. Aprende a ser libre y Dios te va a usar como no te imaginas. Amén. Yo eso quiero para mí, hermanos. Y lo mismo les deseo para cada uno de ustedes. Que aprendamos juntos. Porque no quiere decir que yo lo sepa todo. Al contrario. Yo quiero que juntos aprendamos. Y me declaro ignorante de todo esto. Y que sí necesito esto que estamos estudiando junto con ustedes. A lo mejor ustedes no lo necesitan. Yo sí lo necesito. Y a lo mejor a mí me hace más falta que a muchos de ustedes. Quien diga que no, que pase para que Aquí. el Señor ore por él. Aquí es donde agrego la palabra, es que yo tengo mucha fe. Allí sí, yo literalmente no tengo. Y me declaro totalmente culpable de no tener tanta fe. Denle un aplauso fuerte al Señor y con esto nos despedimos.